Pero me gustaría, antes de entrar en materia, que ustedes nos comentaran de dónde viene exactamente este problema, esos cobros indebidos, ¿por qué pueden suceder? Los cobros indebidos suceden por varios motivos. El más importante de ellos es porque la prestación se calcula con las declaraciones de la renta, con lo cual, a principio de cada año, la declaración de la renta que la Seguridad Social tiene es de 2 años previas. Ujú. A final del año ya tiene la del año anterior y hace un recálculo. Al hacer este recálculo, puede suceder que las personas durante todo ese año hayan estado cobrando por encima de lo que les correspondería y eso genera cobros indebidos. Este es uno de los motivos. Ujú. Otro de los motivos es cuando alguien cambia de situación porque encuentra un trabajo o porque hay una modificación en su unidad de convivencia. Bueno, distintos motivos que la ley recoge, está obligado en un mes a comunicarlo. Pero a pesar de que las personas lo comunican en ese mes, el cambio que comporta en cuanto a la situación económica no se produce hasta a veces 2 años después, con lo cual se generan también cobros indebidos por ese motivo. Ujú. Y luego hay otras dos situaciones que tienen que ver con una mala gestión por parte de la Seguridad Social. Hubo un volumen muy importante de prestaciones por hijo a cargo que pasaron automáticamente y de oficio a ser ingresos mínimos vitales transitorios. Los llamaba la ley así y se regularon a los 2 años de haberse concedido. Cuando se regularon, algunos de estos fueron denegados con carácter retroactivo de 2 años porque no cumplían requisitos, porque la Administración no tenía los datos actualizados Ujú. y les había dado sin que les correspondieran a esas personas, con lo cual les están pidiendo 2 años de cobros indebidos porque realmente no tendrían que haber cobrado la prestación que se les concedió de oficio. Ujú. Y Y finalmente, errores, claro, hay errores también. Errores porque los cálculos que hace la Seguridad Social tienen que ver con los datos que Hacienda le proporciona y a veces los datos que proporciona Hacienda no están correctos. Por ejemplo, en el primer año hubo un error, al menos bastante importante en bastantes puntos de España, en el que se contabilizó las rentas mínimas autonómicas, que no tendrían que haber sido computadas y en las declaraciones de la renta constaban como ingresos computables, con lo cual las personas que lo sabían pudieron hacer una reclamación primero con Hacienda y después con la Seguridad Social, ujú. pero otras personas no lo supieron, con lo cual dio lugar a una serie de cobros indebidos cuando no debiera de haber sido así. Ujú. De Bueno, cualquier básicamente manera, esta sí, sí, sí. situación. De cualquier manera, toda esta situación lo que genera es que esas personas que han percibido de manera errónea un ingreso mínimo vital se encuentran con que la administración les reclama que devuelvan ese dinero y muchas de estas personas no están en una situación económica adecuada para poder hacerlo, con lo cual tienen una deuda con el Estado. Efectivamente, además, la disposición adicional tercera de un Real Decreto que se hizo en 2022 para mejorar el ingreso mínimo vital de las personas que tuvieran ingresos por rentas de trabajo, metió una disposición adicional que lo que hace es empeorar la situación de los perceptores de ingreso mínimo vital con respecto de cualquier otra prestación de la Seguridad Social. Mientras otras prestaciones podrían tener unas disminuciones en prestación por cobros indebidos de alrededor del 10 o como máximo un 30%, en el caso del ingreso mínimo vital, la Seguridad Social puede detraer de un ingreso mínimo vital hasta un 70% del mismo para poder cobrar estos indebidos. Ujú. La norma que ahora quiere implantar el gobierno no va destinada a las personas con ingreso mínimo vital. Está sobre todo pensada para autónomos que no han podido pagar sus cuotas de seguridad social por distintos motivos. Ujú. Y sí afecta a las personas que tengan deudas de ingreso mínimo vital cuando pueden pagarlas, precisamente a los casos menos gravosos, porque les permite tener un tiempo que hasta ahora era discrecional, un pago aplazado que hasta ahora era discrecional y pone algunas reglas para ese pago aplazado, de modo que las personas puedan hacer frente a esa deuda.
pero no afecta a la mayor parte de las personas del ingreso mínimo vital y sobre todo no afecta a aquellas que menos posibilidad tienen de pagar esa deuda. ¿Han calculado ustedes cuántas personas están en esta situación, que puedan estar sufriendo esta situación de tener una deuda con la administración por esos cobros indebidos y que además a veces ni siquiera han sido por culpa de ellos, sino simplemente por un mal cálculo de la propia administración o porque les dieron por hecho que tenían que recibirla y luego les han pedido el dinero a posteriori? El cálculo es muy difícil de hacer porque el propio ministerio no da ni siquiera datos actuales de ingreso mínimo vital. Los datos que saca periódicamente en sus notas de prensa son datos sumatorios, es decir, cuando dice hay tantos solicitantes que han recibido el ingreso mínimo, se está refiriendo a los solicitantes que lo han recibido desde 2020, a una suma de las solicitudes concedidas. Esto hace que sea muy difícil tener datos, porque cuando al ministerio se le piden, lo que a veces nos ha remitido son sus notas de prensa, no la respuesta a nuestra pregunta. Ya. Lo que tenemos nosotros son las personas que se quejan, por tanto, para nosotros el volumen es cuantioso, porque son las personas las que vienen a pedirnos ayuda. Las personas que no tienen ese problema ni siquiera lo saben. Hay muchas que sabemos que lo van a tener y no lo saben, porque igual que está tardando más de un año en concederse una prestación porque no hay personal suficiente, de igual manera no hay personal suficiente para estos cobros. Y hay muchas personas que sabemos que se los van a reclamar y todavía no se les han reclamado, con lo cual la incertidumbre para esas personas es grave porque saben cómo funciona la ley, pero no tienen cómo va a ser para ellas ese cobro, con lo cual sin capacidad de ahorro no pueden reservar ese dinero para después devolverlo. Esto, ¿qué les proponen ustedes al gobierno central para que cambie esa normativa y no tengan estos ciudadanos esas consecuencias económicas y sociales negativas en su economía, ¿no?, por estas circunstancias? Pues mira, en primer lugar, que esta disposición adicional pues desaparezca. O sea, no puede ser que un perceptor de una prestación para las necesidades básicas se quede al 30% de esa prestación. No tiene ningún sentido. Entonces, esa disposición adicional tendría que desaparecer y a cambio nosotros lo que planteamos son varias cosas. Primero, que la administración resuelva las diferencias de cuantía cuando hay una modificación por ingresos o por algún otro motivo que las personas comunican y que lo hagan en el plazo de 3 meses. Y que si no lo hacen en el plazo de 3 meses... no se le reclame esta deuda, porque todo lo que pase a partir de ahí es una deuda que no ha generado el administrado, sino que es la propia administración con la falta de personal o con la desidia la que no lo está haciendo. Por otro lado, que para las personas que no tienen la posibilidad de poder hacer estos pagos en los 2 años siguientes al momento en que se les solicite, porque no tienen ingresos suficientes, porque sus ingresos están por debajo del umbral de pobreza, no se les siga reclamando, porque lo que ocurre con las deudas de la Seguridad Social es que nunca prescriben, son deudas de por vida. Y en el caso del ingreso mínimo vital, además, son deudas que adquiere toda la unidad de convivencia, niños incluidos. Y son deudas que al ser de por vida hacen que cualquiera de los miembros de la familia que tenga ingresos en cualquier momento van a vérseles embargados, incluso si pasa mucho tiempo, lo cual parece como un poco irracional, sobre todo en el caso de menores que ni siquiera han tenido la posibilidad de elegir nada de esto, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que estas deudas también prescriban, que no tengan esta periodicidad infinita, ¿no? Sino que si no se han cobrado en un tiempo porque no hay medios suficientes, pues puedan prescribir. Y la tercera es que se hagan quitas importantes a aquellas personas que no van a poder pagar, que esa deuda que se generó en su día por todos los motivos que acabo de comentar, no es posible hacerla frente. Entonces, que si en 2 ejercicios posteriores al momento en que se reclame no es posible, que haya una quita y que en 5 años prescriba, porque si no es como una carga demasiado pesada para personas y familias a las que supuestamente esta ley trataba de
sacar de la extrema pobreza. Entiendo. Bueno, pues vamos a decir por último que Ontanare Arranz, que es portavoz del movimiento ATD Cuarto Mundo España, les deseamos suerte con todas estas reivindicaciones. Muchísimas gracias por darnos eco. A vosotros por contarnos esta situación que muchos desconocemos, así que también nos ayuda un poco a situarnos y saber qué está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias.